¿Qué tal? Muy buena familia, bienvenidos a este Cabildo número 16, por donde nos pasan las cofradías, pero se escuchan todas. Estamos on tour, ¿eh? Cabildo on tour. La semana pasada tuvimos la suerte de estar en Casa Ricardo y hoy nos acogen los amigos del Rinconcillo, fundación en 1670, uno de los bares de postín de la ciudad de Sevilla, donde puede degustar todo tipo de arte culinario y donde pueden estar muy bien acogidos por parte del equipo que trabaja en el Rinconcillo. A este Cabildo nos han acogido y vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar, como casi siempre, de muchas cosas. Hoy en concreto tenemos la suerte de poder compartir micrófono con Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa del año 2023. Enseguida vamos a estar con él preguntándole, bueno, intentando meter el bisturí para saber un poquito más de lo que se va a vivir dentro de unos meses en el Teatro de la Maestranza y por dónde puede ir ese pregón del artista sevillano. Y además, como estamos en el Rinconcillo, muy cerquita de la iglesia de Santa Catalina, vamos a hacer un repaso por lo que pudo ser la Sevilla del 1670 o de la segunda mitad del siglo XVII, y sobre todo vamos a centrarnos en algunos artistas como Pedro Roldán que brillaban en esa época. Todo ello lo vamos a hacer con enviosevilla.com, la empresa de mensajería netamente sevillana, con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte urgente. Si quieres mandar tu papeleta de sitio a cualquier lugar del mundo, ya sabes que puedes encontrar a enviosevilla.com en la calle Tecnología, edificio Vilamar número 26, o llamando al teléfono 691-051-071. Y hoy tenemos estreno de nuestros patrocinadores con Cleanser. Tenemos aquí una gama de productos de Cleanser, limpiador de manos, gel y demás, con olor a incienso. Extraordinario que sepan que tenemos Cleanser, la mejor empresa para las soluciones de higiene y limpieza total. Son fabricantes de detergentes, desengrasantes, biocidas y contienen una amplia gama de productos certificados que proporcionan la higiene deseada y una alta seguridad necesaria. Pueden encontrar a Cleanser en el Parque Empresarial San Nicolás, en la calle San Nicolás número 8, en Alcalá de Guadaira, y llamando al 955-663-0426. Además, pueden visitar su página web en www.cleanser.es y recuerde que para combinar higiene, seguridad y compromiso medioambiental, Cleanser, fabricantes de higiene, limpieza total, es su mejor solución. Puesto en marcha y convocado este Cabildo número 16, María José Caldero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buena, Ignacio. Bueno, pues a pleno rendimiento, ¿no? Estamos callejeros, absolutamente. La semana pasada en Casa Ricardo, hoy en el Rinconcillo, lujo absoluto y con el cuerpo precuaresmal 100%. Totalmente. José María Pinilla, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, encantado de estar aquí, un sitio con muchísima solera, al que también vengo cuando me lo permite el tiempo. Tenemos un invitado de postín y como dice María José, como dice M, pues ya haciendo cuerpo para ir andando en Semana Santa, yo tengo que empezar a andar también de espalda, porque yo cangrejeo mucho y luego también hay que coger un poquito de inercia cuando uno lo haga. Totalmente, hay que entrenarse para lo que se viene en Semana Santa. Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa de Sevilla, ¿cómo estamos? Bienvenido a este Cabildo. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este santuario de la gastronomía sevillana y no solo de la gastronomía, donde tanto se habla de Semana Santa y donde tantos cabildos se han hecho, incluso un poco extraoficiales, pero que han sido claves para muchas de las decisiones que se han tomado. Y además estoy en la collación de mis dos hermandades de penitencia, por lo tanto encantado, muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo esta precuaresma? Como ha dicho Emes, ¿vas notando ya el nerviosismo interior de ponerte en el Maestranza? Pues mira, nerviosismo no, porque yo creo que el nerviosismo llegará cuando suene amarguras, ¿no? Pero es verdad que estoy viviendo la cuaresma más larga de mi vida, porque desde el día 7 de octubre que me nombraron pregonero de la Semana Santa, estoy teniendo la oportunidad de vivir momentos que se van a quedar en mi memoria para toda la vida. Ujú. Bueno, Enrique, todo el que te conoce y conoce tu trayectoria cofrade, bueno, pues sabe que has sido pregonero de la gloria, has impartido multitud de pregones. ¿Qué tiene esto de diferente? La previa, esta previa tan larga de octubre, ¿qué tiene de diferente frente a otros pregones? Bueno, esto tiene de diferente el propio pregón, quiero decir. Sevilla, el otro día lo comentaba con algunos amigos, ¿no? Sevilla es una de las ciudades más cantadas del mundo y el canto de los cantos a Sevilla posiblemente sea el pregón de la Semana Santa. Y eso lo estoy descubriendo
por la repercusión que tiene en este camino, ¿no? Yo, como tú has referido, he dado pregones, pero ninguno se acerca ni de lejos a la repercusión que tiene el pregón de la Semana Santa de Sevilla, no solo en Sevilla. A mí me están llegando llamadas y de ánimo y felicitaciones de toda España, ¿no? De amigos de toda España, algunos cofrades y otros no. O sea que esto es verdad que de manera jocosa le decía el otro día, contaba en una entrevista, el chiste aquel de me he enterado que te has casado, dice, no, el que me he enterado soy yo. Pues esto, para lo bueno, pero es así también, porque por mucho que desde fuera tú veas y digas, hombre, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, ese año es un personaje. No, esto se sale de todos los esquemas que tú tengas hecho en tu cabeza. Eso me acuerdo que tú me lo comentaste cuando precisamente estábamos hablando para esta entrevista, que tú me dijiste que tú, tanto en tu faceta, digamos, cofrade, como en tu faceta profesional, has tenido bastante repercusión, ¿no? En según qué momento. Pero que el eco y el ruido que se arma alrededor de esto es distinto. Te pregunto ahora, delante de las cámaras, algo que hemos hecho antes de manera más informal. ¿Cuántos amigos se te están acercando a decirte no se te olvide mi cofradía en el pregón, no? Bueno, eso forma parte también de la liturgia, ¿no? De que la gente de manera cariñosa pues te pida unas palabras para su cofradía. Obviamente no se puede uno parar en todas. Yo interpreto que hay que, bueno, bajo mi punto de vista, si yo no nombrara todas las cofradías, sentiría que casi un acto de egoísmo, pero mío. O sea, que no quiere decir que yo vea un acto de egoísmo en el que no las nombre. Sí, que no es una obligación, sino que es tu forma de entenderlo, ¿no? Manera de entenderlo, ¿no? Y bueno, pues sí, hay muchísima gente que obviamente te dice mi Virgen de tal o mi Cristo de cual, no lo vaya a dejar pasar. Enrique, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de tu pregón, vamos a intentar que nos desveles algún secreto, vamos a hablar también un poco de actualidad cofrade, porque si tú eres un cofrade creemos que tenemos que tratar contigo también algunas cosas. ¿Vas a cantar en el pregón? No, pregón es la palabra y con la palabra basta. Ahora, no voy a cantar como tú me estás preguntando que voy a cantar. Yo voy a cantar en el pregón, porque lo acabo de decir, ¿no? El pregón es el canto de los cantos a Sevilla y ha caído en mis manos. Y yo además que también lo he referido muchas veces, interpreto el pregón como un ejercicio artístico por deformación profesional. Por lo tanto, el canto va a estar ahí inherente, no me puedo abstraer de eso. Claro. Enrique, a la hora de enfrentarte al folio en blanco, ¿no? Ese momento tan difícil y complicado, ¿encuentras inspiración o influencia en artistas sevillanos, artistas de las letras? ¿O es algo exclusivamente...? No, verás, ahí sí, eso sí es un acto egoísta total. Cuando te sientas a escribir, ahí estás tú solo. Y además quiero estar solo yo. No, indiscutiblemente, uno es lo que es por lo que ha bebido y de dónde ha bebido, ¿no? Claro, distintas fuentes. Y yo he bebido de muchos poetas sevillanos y de muchos... Yo de niño me llevaban mi abuelo y mi padre me llevaban a tertulias literarias como Noches del Baratillo y eso lo tengo ahí, ¿no? Y después me he dedicado a un mundo en el que me ha dado la oportunidad de conocer a gente que han sido magníficos poetas también y a los que he seguido y admirado, y eso también está ahí. Claro. Pero en el momento que tú te sientas a escribir, ahí sí quiero ser egoísta, porque ese es el momento en el que verdaderamente disfruta uno solo con el pregón, ¿no? Obviamente, como tú has dicho, aunque no lo quieras hacer de forma explícita, ciertas influencias te van a tener efecto sobre ti, porque son cosas que has leído, son cosas con las que te has familiarizado con las cofradías, sin querer tomar a nadie como un modelo, pero ¿cómo te gustaría que fuera recordado o que fuera interpretado tu pregón? Es decir, me voy al lirismo extremo de Rodríguez Buzón o de Murciano, o me voy a un pregón profundo, a lo mejor no tan sencillo de entender a la primera como fue el de Barbeito, por ponerte probablemente ejemplos muy extremos. No me tienes por qué decir ninguno de los dos, pero ¿en qué línea crees tú que podrías desenvolverte? Hombre, yo llevo toda la vida escribiendo para después musicarlo, ¿no? Y eso me ha obligado a desarrollar una técnica
que quizás sea más popular, sin abandonar, obviamente, lo que hablábamos antes, ¿no? Que soy un amante de la poesía, pero a mí lo de poeta se me queda muy grande, ¿no? Porque admiro tanto eso que lo veo como algo inmenso. Pero no va a estar carente, o voy a intentar que no esté carente de esa calidad literaria, pero obviamente va a ser un pregón también que va a tener mucho de popular y de calle y de barrio y de lo que yo soy, vaya. En cuanto a la música del pregón, esto es una pregunta clásica al pregonero. ¿Tienes elegida o decidida la marcha que te va a acompañar además de Amarguras? Mira, hay una marcha en laboratorio que no sé si, si llegará a la fecha, dedicada a la Virgen de las Angustias, que si estuviera, pues se estrenaría. Si no llegamos, va a ser Reina de San Román. Con toda la lógica del mundo, ¿no? Evidentemente, yo creo en ese momento, ¿no? En un momento tan trascendental, pues se te viene tu madre, ¿no? Tu devoción, Claro. tu devoción grande. Te quería hacer una pregunta ligada con la actualidad, pero que creo que además tú la puedes responder bastante bien porque eres artista. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar el paso doble de la comparsa de Martínez Ares dedicada a la Macarena sobre la exhumación de Queipo de Llano. ¿La has tenido la oportunidad de escucharla? Mira, no lo he escuchado, pero ayer ya por curiosidad lo leí. Ujú. Y leído, no me parece tan terrible como se pinta, ¿verdad? Me explico. Es verdad que a nosotros, cada vez que se toca algo relacionado tal, pero si tú escuché el final del paso doble y no lo entendía porque no, vamos, que no lo entendía de verdad, que no sabía lo que estaba diciendo. Que no se escuchaba con claridad. No se ¿no? escuchaba con claridad. Y entonces, cuando lo leí, yo veo que ahí, en realidad, no se está hablando de la Virgen ni de la Macarena. Se está hablando, bueno, de un pensamiento que tiene Martínez Ares, que es muy respetable, porque para eso el carnaval es un ejercicio absoluto de libertad. Ujú. Y a mí me agradaría que cada cosa estuviera en lo suyo, ¿verdad? A mí no me gusta disfrazarme y me gustaría que el que no le gusta la Semana Santa respetara de igual manera. Pero dicho esto, estoy leyendo comentarios y cosas que creo que es que la gente ni ha escuchado o no se ha detenido en lo que dice el texto. Bueno, vivimos en el mundo del titular. La gente Claro, lee, claro. lee dos líneas y se cree que ya sabe de qué va un asunto. Y muchas veces hay que profundizar un poquito y no quedarse con el sensacionalismo del clickbait, que es la moda que hoy en día nos llama mucho la atención para que entremos a consumir el Pero a mí resto lo de la primero que me información. llega es que se ha metido con la Macarena, ha criticado. Y yo no lo veo así. Verá, lo más fuerte que veo es lo de que bajo el palio no sé, algo así, que dice Sí, bueno, de bajo el palio, como que si bajo el palio, que eso es como decir que bajo la iglesia Ujú. se asolapan las maldades del hombre, ¿no? Mire usted. Bajo el palio y bajo lo que configura la iglesia, que es lo que pienso que ha querido decir, están todas las maldades y todas las bondades del hombre, porque somos seres humanos. Y además no se puede ver con ojos de hoy la historia de antes de ayer. Por lo tanto, ahí sí discrepo muchísimo de Martínez Ares, respetando que cada uno opine lo que quiera. ¿M? Pero Sí, sí, no, termina, pero yo Enrique. pienso que se forme... Sí, que no sea para tanto, que ¿no? se le da más bombo Ujú. sí, bueno, con la que se ha formado que... como vivimos en la era de que todo se viraliza, ¿no? Y todo corre como la pólvora y todo el mundo opina, afortunadamente, el mundo opina, pues creo que estamos cayendo en eso, en el sensacionalismo. Yo tengo mi opinión particular, partiendo de la base que lo principal es la libertad Ujú. de expresión, si no se cae en el insulto, pero bueno, yo creo que ha caído realmente en el populismo fácil y además de alguien que yo creo que no conoce demasiado el tema. Bueno, yo a lo mejor doy un paso más, que no lo sé, ¿eh? Porque yo admiro a Martínez Ares, a lo mejor no tanto en la parte carnavalera, sino sí en otras cosas que ha hecho como compositor. Pero yo creo que Martínez Ares de tonto no tiene un pelo y sabe que no es lo mismo hablar de algo que esté relacionado con la Macarena que hablar con, no Claro, sé si sí. sin desmerecer a ninguna, ¿no? le está garantizando Claro. que está en el candelero. Y clientela, Claro. y clientela. Y clientela, Sí, efectivamente. yo por dar mi opinión, estoy de acuerdo en la línea que ha dicho Enrique. Yo cuando he escuchado el paso doble, hasta que no ha llegado al final, que sí me parece la parte un poco más
insultante, por decirlo de alguna manera, Sí, en la pero- que pero- asemeja a la Hermandad de la Macarena con una ideología fascista, que yo sinceramente creo que eso no es así. Bueno, no, pero no por la Macarena, sino por ninguna hermandad de Sevilla, creo. Eh, mm, a mí cuando he escuchado el carnaval, perdón, el paso doble me ha parecido al principio un ejercicio de libertad de expresión, porque bueno, ha estado criticando a la figura de Queipo de Llano mayoritariamente, que creo que eso ya lo hemos hablado en el Cabildo y está bastante claro, eso no hay más que hablar, fue un genocida y punto, pero em, creo que se ha equivocado en el final y sobre todo me ha parecido, o sea, ya resumiendo mucho, ¿no? Lo que ha dicho M, populista y facilón, es decir, qué simple, ¿no? Con Pero una es que yo persona al tan final- inteligente, ¿no? Al final, ¿qué es lo que no entendía? Que no era capaz de escuchar. Mm, yo creo que lo que está hablando es de que nunca sonó, ¿no? Algo así, más fascista, la marcha Sí, de, voy a buscarlo porque creo de que la lo tengo por madrugada, aquí. pero la madrugada no, la madrugada. Claro, de claro, la sí, sí. madrugada, Es un sino poco ambiguo, como lo aquella dice, sí. madrugada. Él está haciendo ahí un paralelismo, aprovechando la madrugada, pero no habla de la madrugada nuestra. Sí. Está hablando de aquella madrugada. O sea que, pero bueno, vuelvo a repetir que yo creo que se le está dando más importancia de Sí. la que tiene, porque al final lo que hacemos es hacerle publicidad, ¿no? Claro, es que eso es así. Bueno, vamos a ir llegando al tramo final, no al final, sino al tramo final. ¿Qué te queda del pregón, Enrique? ¿Te queda algo? ¿Lo Sí, tienes? sí, todavía queda. ¿Todavía queda? Yo creo que queda un cuartito de pregón, queda todavía por meterlo en el horno. Pero bueno, ya voy avanzando y sobre todo estoy contento con lo que está saliendo. Sobre todo por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque está saliendo algo con lo que me identifico y que aquí muchas veces se puede cometer el error de que la responsabilidad te lleve por otros caminos. Y sin embargo, esto creo que el que lo escuche va a ser, que no lo voy a defraudar, no que no defraude como O sea, pregonero, ¿tú crees sino que estás haciendo me algo? conozca, Sí. Que responde a las expectativas me que va a hay sobre ti. identificar Claro. totalmente, ¿no? Ujú. Yo me voy a salir un poquito de la línea del pregón, por lo Ok, que he ok. dicho antes, Ignacio, Magnífico. porque además de pregonero, eres cofrade y además desde hace mucho más años que pregonero llevas unos meses. Tú eres hermano de los gitanos. Sí. De hecho, estás en la Junta de Gobierno. La madrugada ha tenido muchos movimientos que al final no han sido tantos. Vosotros todos los años tenéis unos parones inasumibles. ¿Hay solución para eso? Bueno, solución... Más allá de la buena voluntad de cumplir los Solución horarios podría- que queda en el aire siempre. Claro, podría haberlo... No, buena voluntad no hay. Verás, con O- nosotros o- no ha habido buena voluntad. o se porque presupone generalmente. Lo que nosotros pedimos, además, que lo hemos pedido hasta la saciedad, que es recuperar ese tiempo que ya en su momento, en la época de Pepe Moreno, se le cedió al 10, que eso implicaría un adelanto de jornada, pues eso todavía parece que estamos predicando en el desierto, ¿no? Por algo que me parece absolutamente absurdo. Siempre, incluso lo he dejado escrito en algún artículo que me han pedido, no ahora, sino hace ya tiempo, que Dios no es más Dios porque salga antes o después, Que ¿por qué no puede empezar la madrugada el antes? Señor de Pasión es menos que lo que significa en Sevilla porque se meta un poco 15 minutos antes el del silencio entre la campana. Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, aquí como estamos con ese inmovilismo que parece que nos tocan en fin, yo qué sé, yo soy una persona, a lo mejor por mi profesión, estoy metido, pero me da la oportunidad de asomarme mucho al balcón y verlo con cierta distancia, ¿no? Lo que sucede en las hermandades en general. Y bueno, por mi profesión y por mi manera de entender esto. Y yo creo que nos cerramos muchas veces y nos bloqueamos en cuestiones que ya si profundizáramos, pues ya en algunos casos me parece hasta una falta de caridad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí está todo... El ser humano tiene esas cosas y ponernos de acuerdo... Claro. Es complicado, ¿no? Yo me voy a salir más aún me voy a salir del pregón y de la Semana Santa, porque yo quiero saber, yo he cantado mucho por Enrique Casella, mucho, lo confieso. ¿Qué tal de trabajo? Cuéntanos, ¿en qué proyecto estás metido? Pues mira, muy bien, gracias a Dios, porque ya no solo en cuestión de cante, que también, pero la pandemia nos obligó a reinventarnos en cierto modo y tiré por algunos caminos que tenía ahí, que yo siempre he estado cercano a ellos, pero que nunca los había tenido como prioridad.
Y bueno, comenzamos a trabajar con ayuntamientos, con temas de producciones audiovisuales, obviamente con la música como base, y eso nos dio la oportunidad de abrir otros campos y estamos desarrollando además muchos temas a nivel cultural, de mapping, y eso me tiene, pues, gracias a Dios, atareado, quizás más de lo que quisiera ahora mismo, pero bien, dándole gracias a Dios, de verdad. Vuelvo al pregón. De los pregones que tú has vivido, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te emocionó a ti? A mí me emociona muchísimo, me encantó el de Joaquín Carlos Romero. En el año 2000, ¿no? Creo que fue el de Joaquín Carlos Romero, ¿no? Hombre, el de Barbeito por la profundidad y a pesar de que fue muy criticado, ¿no? Porque no mantenía la estética de lo que... Y no mencionó ninguna cofradía en concreto. Bueno, sí mencionó, ¿no? Porque... Yo creo que habló de la estrella, ¿no? Bueno, y la un Macarena poco, la ¿no? nombraba, Todo muy- y nombraba... Bueno, claro, es que para eso está la poesía y Claro. más poeta que Antonio hay Fue- poca gente, ¿no? Fue más profundo a lo mejor de lo que el Efectivamente. pueblo consume. Efectivamente. Pero tú lo escuchas ahora y Sí, lo claro. puedes disfrutar igual que hace... Y no perdió vigencia, ¿no? Ninguna. Alberto García Reyes también, un mago de la palabra, ¿no? Y después ha habido muchos bueno, Rafa por sus maneras y su... Verá, es que Rafa yo creo que le pasaba a su estilo igual que le pasó a Carlos Herrera, ¿no? Que es que eran personas que transmitían de una manera tremenda. Vamos, Carlos lo es todavía. Y después muchos, ¿no? Es que yo disfruté mucho con Rafael de Gabriel, por ejemplo. Ese fue espectacular. Y de niño me acuerdo de pasajes de José Luis Garrido en fin, que yo intento sacarle jugo a prácticamente todo, obviamente. Los pregones un poco más líricos pues me llenan más, ¿no? Pero hay pregones como el de Carlos Colón que son verdaderas joyas, ¿no? Bueno, no hay que decir que el próximo miércoles 15 de febrero en el Ateneo tenemos la gala de premios El Cabildo, que usted está, por supuesto, invitado, usted ya lo sabe, le esperamos allí, si son por motivos laborales, obviamente. Todo se entiende. Me va a coger un poquito retirado. Y además, Estoy en Melilla ese día. exactamente, yo sé que la agenda del Estoy pregonero al otro lado tiene que ser estoy en apretada. África, estoy en África. Buena tierra Melilla y también Ceuta, de nuestro compañero Quique Ballesteros, que le encanta ir por allí, por Ceuta. Ceuta es una maravilla. Yo te iba a preguntar algo más. Volvemos a cambiar un poco sobre tema de la Hermandad de los Gitanos y en cuanto a la madrugada. ¿Habrá solución para el parón de Orfila con Javier Lasso, Enrique? ¿Tú crees que eso se puede arreglar? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tal y como está la cosa ahora mismo es complicado, ¿no? Es complicado porque el problema que tenemos, no en la madrugada, sino en toda la Semana Santa, es que seguimos con el mismo espacio y las cofradías cada vez crecen más. Entonces, el reseteo que se ha hecho yo creo que no es suficiente. Esto necesitaría meterlo en la costelera, pero claro, meter en la costelera a la Semana Santa y resetearla de nuevo, ya ahí estamos tocando muchas sensibilidades, ¿no? Porque la Semana Santa se sostiene quizás más de lo que tenemos en la memoria que de lo que vemos y lo que vivimos, ¿no? Porque lo que vemos y vivimos tiene esa carga emocional por todo lo que hay. Por la tradición que lleva detrás, por el legado. Cuando tú ya empieces, si eso se tambalea, Claro. se tambalea los cimientos de la propia fiesta en sí, ¿no? Y yo lo veo muy complicado, la verdad, no sé. La Semana Santa, evidentemente, como bien comentas, está llena de vivencias que vamos acumulando y hacen que una esquina sea especial, que esperemos tal cosa con especial ansia, que disfrutemos de una manera extraordinaria de ciertas cosas. En tu plano personal, mucha de tu experiencia ha sido debajo de un paso. Sí. Ahora has cambiado al otro lado de los faldones. Yo te recuerdo a ti desde que yo soy pequeño, porque claro, hemos vivido en el mismo barrio, o al menos hemos adquirido experiencia cofradiera. Yo te recuerdo a ti en un balcón vestido de costalero cantándole a la pastora de Capuchino año tras año, en la actual calle Antonio Machín, antiguamente Manuel Mateos. ¿Echas de menos eso? No te digo el cantar, te hablo en general del mundo del costal, porque tú lo has vivido desde dentro y durante un tiempo. Lo echo de menos, pero mira, la última vez que di una chicota fue en Ceuta. Acabamos de nombrar Ceuta. En la última salida extraordinaria de la Bien de África me di una venate y con los zapatos y todo. Pero es curioso.
yo he sido costalero muchos años, pero yo he salido de nazareno antes que de costalero, obviamente. Y el primer año que dejé de salir, porque me lastimé, cuando llegué a la iglesia en la madrugada del Viernes Santo, me pasó algo extrañísimo, porque era como si no hubiera salido de costalero nunca. O sea, yo llegué con mi túnica allí y yo tenía la misma sensación que había tenido siempre. Y es curioso, ¿no? Y había habido un impas de, no sé, de 14 años a lo mejor, ¿no? Desde que dejé de salir de nazareno hasta que volví. Y tenía la misma sensación. Entonces, se echa de menos. Bueno, no sé si la expresión es echar de menos. Es verdad que he disfrutado muchísimo debajo de las trabajaderas, mucho. Y he sufrido mucho también, porque debajo de los pasos se pasan fatiga también. Pero tanto como para añorarlo, no. No, porque además, bueno, entre otras cosas porque no puedo, ¿no? Si pudiera, a lo mejor no estábamos hablando de esto. Estaría todavía... Bueno, pero al menos el mal rato no lo has tenido, que ya es algo. No, de verdad que no. Hombre, es verdad que si ahora vas con una vara cerca del paso y miras para atrás, dirías, esa levantada la podía haber hecho yo. Pero bueno, si son pequeños flashes, digamos, pues mucho mejor. Vamos que no tengo yo esa, o por lo menos no tengo esa percepción de haberlo pasado mal sin estar debajo del paso. A mí me ha pasado eso también, ¿eh? Yo salí durante una época, me marché por motivos laborales y cuando lo he visto es cierto que en momentos puntuales que ves tú que dentro se tiene que estar disfrutando, dices tú, puf, ahí sí. Pero después no lo echo de menos. Yo desde fuera he disfrutado a mi hermandad por motivos laborales porque tengo que trabajar viéndola y si no, cuando he salido de nazareno, me gusta fijarme con la cara de la gente. Eso no lo puedes hacer de costalero. No puedes ver a la gente cuando está mirando tu paso. Y de nazareno sí lo haces. Sobre todo si vas en los últimos tramos, ¿no? Te das cuenta de cómo la gente concibe a tu hermandad, ¿no? De que realmente están atentos, prestan atención, ¿no? Que no son gente que se pone allí a ver pasar como una especie de cabalgata, ¿no, claro, señores? No es eso, ¿no? Yo además soy de una cofradía que la gente, lo digo muchas veces, hay ciertas imágenes en Sevilla que la gente va a llorar. A llorar no quiere decir que lo estén pasando mal, ni mucho menos. Emocionarse. Llora por emoción. La emoción que despierta el nazareno de los gitanos es... Y lo que tú has dicho es totalmente, vamos, que lo suscribo porque mirar al Señor en la cara de la gente es donde mejor se ve. Enrique Casella, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2023. Muchísimas gracias por haber acudir a esta convocatoria del Cabildo aquí en el Rinconcillo. Y si no nos vemos en la gala, nos veremos dentro de poco. Te deseamos muchísima suerte para ese pregón. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Señores, ahora regresamos en breve con mucha historia, con el contexto histórico que había en Sevilla en el nacimiento, en la fundación de este rinconcillo y también vamos a hablar un poquito de Pedro Roldán y los artistas de la época. Enseguida, aquí más cofradías en el Cabildo. Muy buena charla la que hemos mantenido con Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa 2023. Me ha gustado mucho su respuesta sobre el tema de Martínez Ares, porque cualquier otro cofrade sevillano se hubiese roto la camisa, hubiese criticado muchísimo al carnaval. Creo que ha argumentado bien su respuesta y que tampoco se ha tirado de los pelos y que ha sido bastante lógico a la hora de exponer su argumento. Está estupendo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Como pueden comprobar, siguen en nuestra mesa de este Cabildo José María Pinilla y María José Caldero. Nosotros seguimos como para irse, efectivamente. No, es que tenemos que hablar ahora mucho del rinconcillo. Nos hemos separado solo para que el encuadre quede bien, ¿no? Porque estemos disgustados ni nada de eso, ¿eh? Que nos queremos todos mucho aquí. Vamos a hablar un poquito de actualidad con enviosevilla.com. Si quieres mandar tu papeleta de sitio a cualquier lugar del mundo, ya sabes que tienes enviosevilla.com en la calle Tecnología, edificio Vilamar número 26, o llamando al 691-051-071. Y si quieres tu gel de manos, tu gel hidroalcohólico con olor a incienso, ya sabes que lo puedes encontrar en Cleanser. ¿Dónde están? Pues están en el Parque Empresarial San Nicolás, en la calle Nicolás, número 8, en Alcalá de Guadaira, o llamando al 955-630426. Además, puedes encontrar toda la información en www.cleanser.es. Abordamos la actualidad porque tenemos que hablar de actualidad, tenemos que desvelar la identidad del siguiente premiado en la gala de premios del Cabildo y tenemos que hablar un poquito del contexto histórico que es muy interesante, que envolvía a la fundación del Rinconcillo por el año 1670. Vamos a la actualidad. Primero,
Bueno, tenemos que felicitar aquí a don José María Pinilla, que el otro día dio una noticia, porque la Hermandad del Museo está recogiendo firmas, de hecho somos optimistas para ello, Sí. para recuperar de manera permanente las manos con las que salió en su salida extraordinaria. Somos optimistas porque parece que se va a convocar el Cabildo Extraordinario, ¿no, Pinilla? Hasta donde nos ha llegado la información, parece que sí, que en la hermandad pues se ha despertado, digamos, ese anhelo por recuperar el juego de manos primitivo de Cristóbal Ramos, manos entrelazadas. Era una virgen que figuraba formando parte en un Stabat Mater a los pies del Cristo. El candelero se le cambió ya en su día, en el siglo XIX, y la imagen, pues, cuando se decidió poner bajo palio, pues Antonio Infante Reina le hizo el juego que actualmente hemos estado viendo y el único que conocemos todos. Por suerte se conservaban las originales, salieron en un guiño historicista muy acertado, en mi opinión, en la salida extraordinaria última. Y si en la hermandad existe ese desvelo y se lleva un cabildo, obviamente serán los hermanos los que lo decidan, pero al menos a nivel particular a mí me parece muy, muy acertado. Pero con la disposición original, porque en la salida extraordinaria del año pasado tiene las manos colocadas pero más bajas. He leído opiniones, ¿no?, de hermanos que si se recupera, que por favor sea en la disposición original de las fotos que se conservan. Es decir, las manos como un poco más altas, Sí, ¿no? más altas, exacto. Sí. Claro, en un gesto de oración. Sí, sí, sí. Nadie reza con las manos en la cintura, ¿no? Normalmente se elevan. Sí, Pues, creo que había algo de, no sé si a nivel de candelero o del torso, a lo mejor de la configuración, que quizás haya que hacer algún cambio para así poder disponerla en esa disposición original. Yo creo que será una buena noticia si lo recuperan, al menos durante una etapa, una época, y quién sabe O si alternando. o alternando, y dentro de unos años pues se cambia la posibilidad por decisión de los hermanos y se aborda las manos tradicionales para nosotros, ¿no? los hermanos decidirán, pero desde mi punto de vista, que tenga las manos primero juntas, luego sueltas, luego juntas, a mí no me parece eso demasiado ¿Serio? bien. Pero bueno, insisto, los hermanos son los que tienen que decidirlo. El Círculo Mercantil ha abierto el Círculo de Pasión con la exposición del Santo Entierro. Tenemos que hablar de ella, ahora hablaré, me va a dar un par de detalles, pero me sorprende lo que dijo el hermano mayor del Santo Entierro, Fermín Vázquez, con los compañeros del llamador el pasado lunes, que si se está establecido el protocolo de lluvia para el próximo Santo Entierro Grande, la hermandad o el paso que decida no salir por motivos de lluvia y no llegar, digamos, hasta el punto de encuentro que es en la campana, no va a frenar la celebración del Santo Entierro. ¿Lo veis acertado o no? Porque no pasó esto en el Vía Crucis de la Fe del año 2013. No, si en me el acto de la fe precisamente hubo una hermandad que decidió no salir. Es verdad que Fue Montserrat, si no me equivoco, ¿no? El día estaba muy feo con la lluvia y si no hubiera sido esa, habría sido otra. Y el acto se canceló en su totalidad porque se entendía que el mensaje tenía que ser completo. Yo puedo entender los dos puntos de vista. Que no se pierda la celebración de un Santo Entierro Grande porque es algo extraordinario en Sevilla y realmente muy apetecible de ver, pero también el que entienda que si la pasión nos la saltamos en alguno de sus momentos, pues a lo mejor el mensaje catequético ya no es correcto, ¿no? ¿M? Sí, bueno, yo estoy en la línea de José María. Entiendo también las dos posturas. Habrá que estar pendiente porque evidentemente hay hermandades que son más sensibles a las condiciones meteorológicas. Hay, Sobre todo las que vengan de muy lejos, ¿no? Claro, que vengan de más lejos, sobre todo bueno. si tienen que pasar por sitios donde no tienen claro, donde evidentemente, guarecerse. a poco que haya un poco de riesgo. Bueno, yo realmente estoy loca por ver pasos en la calle y Hombre, me claro. parece fenomenal que si una no sale, que se mantenga Y yo en concreto los desfile. que no puedo ver por salir de Nazareno. Exacto. Ujú. Vamos Los a pasos hacer- a la calle, por favor, los pasos a la calle. Sí. M, ¿cómo ha estado la exposición del Santo Entierro? Pues tuve la suerte el sábado pasado. Yo venía con venía con el hermano mayor de Santa Genoveva, de mi hermandad, con un grupo de la hermandad, porque veníamos de una visita cultural, y entramos en la exposición y tuvimos la suerte de que el hermano mayor de Santo Entierro, Fermín Vázquez, pues nos hiciera de guía. Y bueno, es una exposición que cogen como eje el año de 1948, que es el primer año, así nos lo comentó Fermín, bueno, que adquiere la categoría de grande, ¿no? Se califica como grande el Santo Sí, Entierro. hasta entonces era procesión general del Santo Exacto. Entierro. Entonces es bastante interesante, ¿eh? Porque juegan un poco con un montaje bastante novedoso. Ya digo que sirve de eje para las hermandades, que los pasos que participaron en el desfile, con figuras secundarias que se han perdido Ujú. de Sevilla, que pertenecen a hermandades de la provincia o de fuera de Sevilla,
bastante interesantes y con piezas de orfebrería, arte suntuaria. La verdad que está bastante conseguido. Si consigues que te hagan la visita Explicada. guiada, exacto. Creo que se capta muy bien lo que ha querido transmitir la hermandad. A mí me gustó mucho. Yo estuve también, tuve ocasión de verlo y con independencia de que esté más o menos logrado el discurso de la exposición, ver de cerca, por ejemplo, los ladrones atribuidos a Luisa Roldán de la Eso Hermandad de la es. Exaltación, Ujú. o ver de Qué cerca maravilla. los ángeles pasionistas que tenía tu Hermandad de Montserrat y que ahora están en Correcto. Cabra, nada menos, o los sayones del Señor de la atado a la columna, o la primitiva imagen de Amaro Vázquez que también está allí. Entonces, es una ocasión de poder apreciar unas imágenes, la mayoría de mucho interés artístico e histórico, pues a una distancia realmente estrechísima, ¿no? Yo no pude comprarme el catálogo, yo siempre que voy a una exposición me lo procuro llevar. No me digas. Porque no tenían datáfono, Inconcebible, No me lo creo. pero inconcebible. procuraré volver con dinero en efectivo y formará parte de mis estanterías. Una breve apunte sobre la exposición, porque yo creo que está más en debate todavía, ¿no? Aumenta, mejor dicho, la corriente de opinión en la Esperanza de Triana, que es la de recuperar el esclavo El esclavo. etíope que se retiró del paso y que está precisamente en la exposición, que muchos, vamos, yo con las personas que han ido, Y que- son totalmente partícipes, sean o no hermanos, de recuperar Y que- recuperar que el esclavo etíope. estuvo cedido varias temporadas en Jesús Despojado, ¿eh? Cierto, sí. Bueno, Respecto a ese paso, sí. igual no es el momento ni el día, pero Adelante, yo lo por lanzo. favor. El paso de misterio de las tres caídas de Triana, yo creo que la estética es algo mejorable. Ujú. La imagen del Señor es portentosa, el conjunto en cuanto a calidad individual de las imágenes creo que está muy logrado dentro de lo que era Castillo de Lastrucci, que Bueno, si al- sacrificaba el detalle a favor del conjunto, pero es un paso que tiene visión únicamente desde un lado. Si uno lo ve desde el otro costero, todas las imágenes te dan la espalda. Y a lo mejor el propio caballo tapa a veces al Señor. No sé, es una reflexión que estoy diciendo Sí, en voz sí. alta, no sé si muy o poco prudente. No, una reflexión que Pero creo que ha hecho todo el creo mundo. que se le puede dar una vuelta a ese misterio para realzar todavía más la categoría artística que tiene. Sí. Tiene mucho protagonismo el caballo y yo creo que la hermandad lo quieren seguir manteniendo, pero es cierto que dentro de la hermandad existen varias posiciones que saben que tienen que intentar darle una reordenación al propio paso para que el Cristo esté mejor ubicado, Pero ¿no? porque esa disposición además se ha ido cambiando, To- no es la bueno, disposición original de Castillo. para Bueno, es nada. que el conjunto original de Castillo nunca se llegó a hacer. Eso es. Porque Castillo Exacto. proyectó un conjunto con más imágenes y con unos cruces de mirada realmente más atrevido de lo que realmente se hizo. Pero es cierto que el romano a caballo durante muchos años le iba hablando al centurión, al cirineo, Ujú. en lugar de marcarle el paso al señor como en los últimos años todos lo hemos visto, ¿no? Esta casa está preparando para el próximo miércoles 15 de febrero una gala de premios en la que queremos, bueno, pues reconocer el trabajo de periodistas, como es el caso de Paco Robles, de la labor social que hizo la Hermandad de Santa Marta el año pasado, casi por estas fechas, acudiendo a la frontera con Ucrania y trayendo a familias a Sevilla y a España, porque han estado también repartidas por todo el territorio nacional. Y nos falta desvelar la identidad del premiado a la excelencia artística. Esa es la nomenclatura que hemos elegido para premiar a Pedro Manzano por su gran labor en la restauración de la Esperanza de Triana a lo largo de este año y también, por supuesto, de El Señor de la Oración en el Huerto, pero sobre todo, y permítanme que me tome esta licencia, por la unción, la devoción, la mezcla con el uso de metodología científica para, a una de las grandes devociones de Sevilla, como es la Esperanza de Triana, mantenerla y recuperarla en el estado que está. Estamos satisfechos con el premiado, ¿no, Eme? Muchísimo, muchísimo. Tiene una gran trayectoria y en bueno. particular este año lo que ha hecho con la Virgen de devolverla a su máximo esplendor. Es un profesional Es insuperable, ¿eh? extraordinario. Creo que tenemos mucha suerte de contar con un profesional como él, porque el arte no solamente se nutre de la creación original, después hay que velar por el mantenimiento, porque es el legado que le dejamos a las generaciones futuras. Ujú. Es un trabajo realmente importante. Y Pedro Manzano me parece más que merecido el premio a la excelencia artística de la primera gala de premios en el Cabildo. Totalmente. El próximo día 15, si Dios quiere, estará allí efectivamente. y recogerá el merecidísimo galardón. Exactamente. En el Ateneo de Sevilla, al que le damos las gracias por haber abierto sus puertas. A partir de las 7 de la tarde entra a lugar esa gala. Y ustedes que sepan
que la gala la vamos a dar en streaming y será el próximo programa de la semana que viene. No será en jueves, sino que será el miércoles a partir de las 7 de la tarde. La entrega de los premios del Cabildo la podrán seguir en streaming en directo desde el Ateneo de Sevilla. ¿Tenéis preparados ya los trajes? Bueno, yo Prometemos- creo que sí. Bueno, prometemos yo soy de última hora, ¿eh? También. Prometemos ir muy elegantes. Yo soy de última hora. Recuerdo los premiados: Paco Robles a la trayectoria periodística, Pedro Manzano a la excelencia artística y la Hermandad de Santa Marta por la labor social y humanitaria que llevó a cabo en Ucrania. Esos son los premiados de la primera gala de premios El Cabildo. Bueno, decíamos que estábamos en el Rinconcillo, fundado en 1670, en la collación de la Plaza de los Terceros, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer, efectivamente. En el año 2020 cumplieron 350 años fundacionales como una hermandad. Así vamos a usar los términos cofrades, ¿no? E Porque- ininterrumpidos. ¿Qué Sevilla podíamos encontrar en esa época? Estamos en 1670, segunda mitad del siglo XVII. En España tenemos la regencia mariana de Austria, porque Carlos II, el hijo de Felipe IV, es menor de edad y está ejerciendo la regencia su madre. Ya, bueno, pues se está desvelando la descomposición del Gran Imperio Español, ¿no? En Sevilla, hace 21 años, cuando se funda el Rinconcillo, hace 21 años, de 1649, que es la fecha de inflexión que marca el devenir histórico de la ciudad con la epidemia de peste, en la que Sevilla pierde casi el 50% de la población. Andábamos por unos 125, 130.000 habitantes y nos quedamos prácticamente en la mitad. He leído a muchos historiadores, Geme, que hablan de ese año 1649. Es cierto que Sevilla ya iba, digamos, en un cierto declive, un poco, ¿no? Me refiero a declive. Bueno, va de la mano del propio... Imperio. Imperio, efectivamente, de su relación con América, va perdiendo potencia. La gran metrópoli. Siempre se ha hablado de los Austrias mayores, Carlos I o V y Felipe II, y de los Austrias menores, Felipe III, IV. Bueno, eso está un poco superado por la historiografía moderna. Sí, pero en general es una manera muy simplista probablemente, Sí, sí, pero de es entender. representativa de que durante el siglo XVII España fue hacia abajo, en prácticamente todo. Ya la segunda mitad, ¿eh? Luego El primero llegaron, todavía llegaron no. épocas peores más tarde. ¿no? Puede Claro, ser esa evidentemente. epidemia de peste de 1649 el 48 punto de también. inflexión Sí, marca, sin que, duda. que sin duda alguna podemos decir que Sevilla ya no vuelve a ser lo que era a partir de esa, Claro, de esa te cuesta fecha. perder la mitad de tu población, eso te deja una herida de muerte. En el mundo de las hermandades, lógicamente, que no es ajeno a la evolución de la ciudad, supuso la práctica disolución, aunque no a lo mejor en términos legales, pero sí en efectos prácticos de muchas de ellas. De La hecho, hermandad de la Iniesta, por ejemplo, a partir de entonces queda en un estado prácticamente de latencia. Se conocen algunos cultos, de hecho en 1671, justo al año de abrirse esta casa, se hacen nuevas reglas para tratar de revitalizar la faceta penitencial, pero por falta de hermanos y por falta de medios económicos, realmente hasta el 19 no se vuelve a hacer nada. Claro. Y como esta, otras Muchísimas, muchas. sí. de hecho, en 1649 muere Juan Martínez Montañés. Correcto. de la Que está, bueno, creo que además está totalmente demostrado y documentado que fue enterrado en la antigua parroquia de la Magdalena, en la plaza. De Sí. hecho, creo que existen los archivos en la actual parroquia de la Magdalena, que no es donde fue enterrado Martínez Montañés, Claro, que es donde está la actual plaza de la Magdalena. Es un poco complejo, pero la parroquia antigua se derribó. Claro, la Sí, la derribaron los institución franceses. parroquial se trasladó al antiguo convento Efectivamente. dominico de San Pablo, que fue retitulado como parroquia de la Magdalena. Efectivamente, esa parroquia fue derribada por los franceses y bueno, pues ahí se perdieron los Bueno, restos de estamos Montañés. hablando de que Martínez Montañés había muerto, pero la imaginería, aún no llegando a cotas tan elevadísimas como en la primera mitad del 17, seguía teniendo a personajes de primera fila. Sí. Yo creo que podemos centrarnos en esa parte, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los De artistas hecho, coetáneos a la fundación del Rinconcillo? No muy lejos de aquí, con lo cual probablemente se tomaría aquí algún vino, digo yo. Un chato. En la calle Colcheros, actualmente conocida como Tetuán, Ujú. tenía su taller un tal Pedro Roldán y muy cerca de allí tenía su taller un tal Andrés Cansino, en el que en 1669, el año anterior a la apertura de este local, entra un chaval que se llamaba Francisco Antonio Ruiz Gijón, que 12 años después tallaría una imagen inolvidable para la historia del arte, como es el Cristo de la Aspiración de Triana. Ujú. Sí, yo quiero introducir otra figura. Pedro Roldán es considerado por la historiografía el mejor escultor de la segunda mitad del 17. Es el que consolida el barroco pleno en la ciudad, en Sevilla. Él había nacido en Sevilla, bautizado en la iglesia del Sagrario, pero se cría en Antequera y se forma en Granada. Se casa muy jovencito, con 18 años, y vuelve a Sevilla. Y cuando llega aquí se encuentra
con un artista que le va a marcar profundamente, que es José de Arce. Que a su vez había sido maestro de Andrés Cansino. Efectivamente. José de Arce, escultor flamenco, relacionado con el Cristo de las Penas de la Estrella, ¿verdad? Correcto. Ya introduce un lenguaje escultórico nuevo, Bernini, en Italia ya, Italia siempre va más adelantada, ¿no? Otra forma de esculpir, de tallar, de concebir el modelado de la imagen, y le marca profundamente a Pedro Roldán, que lo va a incorporar a su forma de trabajar, que ya heredará posteriormente su hija. Efectivamente, su discípulo Andrés Cansino, que a su vez va a ser maestro de Francisco Antonio Gijón, y en todas, Cachorro ya, como hablamos del culmen, el éxtasis del barroco, en las imágenes de Arce, de Cansino, de Roldán, sí que se aprecia de forma bastante gráfica esa forma de modelar la anatomía, los cabellos, que va a ser tan característica de esta escultura, de esta imaginería de la segunda mitad del siglo XVII. Efectivamente. De hecho, se puede apreciar, bueno, no está totalmente documentado ni digamos, no existen archivos propios que documenten al misterio o a la talla del Cristo de la Exaltación, que no los tenemos aquí al lado, a Pedro Roldán, pero por lo que se conoce es una atribución a su taller, ¿no? Por similitud estilística es bastante Sí, identificable. porque además el paso está contratado, el contrato está firmado con Cristóbal de Guadix y Luis Antonio de los Arcos, yerno, pese a su opinión en contra de Pedro Roldán, pero estos señores al parecer eran un poquito informales. Y bueno, aunque no hay papeles, se sabe que la mano de Pedro Roldán y de Luisa pues estuvo en la culminación de las imágenes de mayor calidad, y sin duda el crucificado, que por cierto está en Quinario, en un altar extraordinario que ha montado el equipo de Priostía de la Exaltación. Nos acabamos de asomar antes de empezar el programa. Vayan a verlo porque es extraordinario. Y es espectacular. Y efectivamente está la mano de Roldán. Cuando se funda el Rinconcillo tenemos a Pedro Roldán con 44 años, a Luisa Roldán con 18, 18 añitos. a Francisco Antonio Ruiz Gijón con 27. Antes de irnos al autor del Cachorro, que es con 27, aquí tengo apuntado yo en este guión, pero usted me puede corregir cuando usted quiera, Pinilla. Probablemente el que esté equivocado sea yo. No. Luisa es una gran desconocida. Yo creo que a mí me causa muchísimo interés porque creo que tuvo que ser una figura artística como para hacer una película. Creo que se debe de ahondar e investigar en esta figura un poco desconocida. Profundamente sí, es conocida a nivel artístico, Hombre, pero sí, tal vez su trayectoria fue no escultora sea, de Cámara del Rey, ¿no? Si no me equivoco. no sea de Carlos dominio II de Felipe público. V. Es verdad que por ser mujer, pues probablemente disfrutara de un segundo plano obligado, porque la sociedad de la época era la que era. Y es bien conocido que ella le tenía que sacar las castañas del fuego al marido, que ya hemos dicho que era un poco impresentable en términos, digamos, contractuales y de seriedad laboral. Pero su labor creo que siempre ha sido muy valorada y ha sido tenida en muy alta estima, hasta el punto, como bien comentáis, y tú ahora vas a dar más detalle con certeza, de que fue llamada a la corte para trabajar directamente para los reyes. Sí, la verdad es que me gusta oír un poquito del discurso de victimismo. Vamos a ver, Luisa Roldán fue valorada en su época. A Luisa Roldán la llamaron de la corte para ser escultora de corte, Carlos II y Felipe V. O sea, era reconocida. Después, situaciones que no podía solventar por ser mujer, como firmar un contrato, pues se dieron, claro que se dieron. Pero fue una mujer, ahora se le llama empoderada, ¿no? Huyo muchísimo de ese término. Pero se casó con quien quiso, trabajó en lo que amaba, tuvo una vida, bueno, un poco desdichada porque fallecimiento de algunos hijos, un matrimonio que al parecer no fue demasiado feliz, y un final, bueno, bastante triste porque hizo una declaración de pobreza días antes de morir, porque la corona estaba tiesa completamente, no hacía frente a los pagos, solamente de Luisa. El Estado estaba arruinado. Arruinado, efectivamente. Entre la guerra de los 30 años y cosas más, sí. Y bueno, después, es que después tenemos que tamizarlo todo por el siglo XIX, el siglo misógino, en el que desaparecen las mujeres de la historia del arte, y bueno, pues ahora felizmente parece que volvemos a rescatarla, pero en su época ya era grande, igual que Artemisia Gentileschi, como Sofonisba Anguissola, muchísimas más mujeres artistas. Luisa, grandísima, Sevilla. Por contextualizar la fecha de la que estamos hablando, ese 1670, que nos sirve de pretexto por ser cuando se inaugura este lugar tan emblemático en Sevilla,
nos hemos ceñido de momento a los escultores, pero es que la cara artística de la ciudad Impresionante. es que por aquí, por esta puerta, probablemente pasaría un tal Bartolomé Esteban Murillo, o a lo mejor también Juan de Valdés Leal, Correcto. que además de pintor era escultor, por cierto, que no era tan conocido, pero vamos, vayan ustedes a la capilla sacramental de la iglesia de San Andrés, y hay una virgen, por ejemplo, que es de él. Y había un tal Leonardo de Figueroa, Bueno. como arquitecto creo que sabía algo, que también trabajaba en la Sevilla de entonces. Bueno, es el que O sea, configura que arquitectónicamente la Sevilla barroca. había una absoluta constelación. En una ciudad en retroceso, en una sociedad empobrecida, arruinada y probablemente muy pesimista sobre todo lo que la rodeaba, pues no se sabe muy bien cómo el arte llegó, al menos aquí en Sevilla, a una de sus máximas cotas. ¿De qué hablarían si estuviesen en la barra del rinconcillo tomando su chato? A mí me Pues gustaría muchos de saberlo. ellos hablarían a lo mejor de que estaban trabajando codo con codo, porque Claro. es que Murillo, Roldán, Valdés Leal, Bernardo Simón de Pineda, es que todos ellos estaban trabajando a unos metros de distancia, por ejemplo, en la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad. Bueno, y además que tenían relaciones personales entre ellos. Juan de Valdés Leal, si no me falla la memoria, padrino de alguno de los hijos de Roldán. Relaciones de ese tipo. Pedro Roldán creo que fue testigo en la boda de Andrés Cansino. Sí, algo, sí, Roldán, algo que de eso hay. Sí, eso lo he leído en ciudad algún sitio. pequeña. que iba por la noche a clases de dibujo, pero que era un extraordinario dibujante además, a la clase de dibujo en la Academia de Pintura que funda Murillo con Francisco Herrera Almonso, ¿no? Entonces, nada, personaje como si yo me tomo con el señor Pinilla y con el señor Cáceres en una cerveza en el rinconcillo. Bueno, la vamos a tomar ahora, pero Que con toda probabilidad va a suceder. Y además no la vamos a tomar, suceder. no en la misma barra, porque entiendo que la madera a lo mejor no es la misma, pero sí en el mismo sitio, en el cualquiera de estos insignes personajes pudo haber hecho Bueno, lo mismo siglos atrás. ¿Cuánto ha pasado por esa acera de rinconcillo, Totalmente, ¿no? sí. Señores, llegamos al final. No sé si se nos queda algo más en el tintero. Yo tenía una duda, que no quiero meteros en un aprieto, pero sé poco yo, y quiero que me ilustréis, la conexión Andrés Cansino con Francisco Antonio Ruiz Gijón, se ha hablado poco, hay pocas obras atribuidas, bueno, porque el Cristo de San Bernardo es atribuido a Andrés Cansino, no sí. está documentado. Sí. Hay pocas obras de Andrés Cansino en Sevilla o en la provincia, ¿no? Se conoce poco, ¿no? De este autor, ¿no? Hombre, yo no soy un experto en su obra, pero no me vienen a la cabeza ahora mismo muchas de ellas. Yo creo que es un autor probablemente que hay que profundizar en él. Yo sé que, por ejemplo, el profesor Roda Peña sí tiene exquisitos, excelentes artículos sobre él y sobre otros escultores, digamos, menores para el gran público, pero tal vez no hayamos puesto en valor por la sencilla razón de que no tenemos un contrato que atribuya con certeza una imagen puntera en la devoción de Sevilla, y tal vez por eso pues haya pasado un poco más de puntilla También por quedan- el imaginario colectivo, ¿no? Quedan eclipsados por las grandes figuras, ¿no? Que la segunda Claro. mitad del 17, el nombre de Roldán prácticamente lo eclipsa todo y ya al final pues Francisco Antonio Gijón. Ujú. Por cierto, el otro Era día Ruiz vi... Gijón, pero por lo visto a él no, Era- no le gustaba el Ruiz. Era Ruiz Gijón y no le gustaba el Ruiz, entonces firmaba como Claro, Francisco claro. Antonio Gijón. Yo cuando yo leía cosas sobre él, yo leía Ruiz Gijón. Ruiz Y yo Gijón, siempre lo sí. recuerdo como Ruiz Gijón, hasta que alguien dijo, no, es que a él le gustaba Gijón. Bueno, pero... Bien. Pero a mí me sigue saliendo decir Ruiz Ruiz Gijón. Gijón. Un último detalle para la gente, para nuestros usuarios que nos escuchan en YouTube, en Evox y en Spotify. Biché en YouTube porque hay alguna serie de documentales que creo bastante interesantes. Yo lo desconocía, lo vi el otro día, de un nazareno, perdónenme, no recuerdo el pueblo, sé que era de la provincia de Badajoz, obra de Francisco Antonio Ruiz Gijón, que es idéntico al cachorro. Es igual. O sea, la cara, las facciones, los pómulos, esa mirada. No sé si la habéis visto, si no ahora lo vamos a intentar buscar. Cuando nos tomemos... No te lo puedo poner en Pues pie. cuando estemos tomando la cerveza os lo voy a poner porque es extraordinario. Es una maravilla. Bueno, al fin y al cabo, ¿no? Hombre, habiendo salido de sus manos, probablemente lo fuera. Efectivamente, ¿no? Tiene su estilo y al final, igual que Roldán, ese pelo tan característico, esas cabelleras, al final es tu firma en la obra. Señores, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la gala de premios del Cabildo. ¿Ustedes tienen su guión preparado ya? Y si no, se improvisa. No, es mentira. Está todo muy preparado. Encomendamos en el guión de José María Pinilla, por favor. Lo prometo tener a tiempo. Pinilla, muchas gracias. ¿eh? Un placer. Nos vemos en 2 segundos. O 3.
Eme, muchas gracias. Gracias a vosotros. Enseguida estamos con todos ustedes. En una semana estamos justamente, en 6 días, mejor dicho, con la primera edición de la gala de premios El Cabildo, a Pedro Manzano, a la Hermandad de Santa Marta y a Paco Robles por la trayectoria periodística. Cerramos este programa hoy aquí desde el Rinconcillo, arte culinario de la ciudad, y les invitamos a que se pasen por aquí siempre que puedan. Desde el Cabildo les mandamos un abrazo, que pasen una buena semana.